al tema que estamos estudiando y meditando en esta tarde, todos los domingos en la tarde, con respecto a salvaguardando nuestro hogar. Ya lo decíamos, bajo la propuesta de cómo podemos salvaguardar nuestro hogar, pues liderando nuestro hogar sabiamente, conduciendo nuestro hogar en el temor a nuestro Dios. Y en este punto, ese fue en lo que tratamos la semana pasada, precisamente, apoyándonos allá en Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor a nuestro Dios. Pero también señalaba, decía: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no menosprecies la dirección de tu madre, ¿no? Entonces veíamos que el deber, más que todo, el deber que tenemos nosotros como padres en cuanto a nuestros hijos es forjar un buen carácter, ¿okay? Un buen carácter, implementando obviamente el temor a nuestro Dios, principios principalmente espirituales, morales, ¿okay? Para que de esa persona, desde esa perspectiva, desde esa visión, él pueda tener un claro concepto, una clara idea de quién es Dios principalmente, y también qué es lo que Dios desea de todos y cada uno de nosotros. Por lo regular, decíamos, hermanos, que a veces nosotros hemos educado a nuestros hijos en base a nuestras culturas, en base a nuestras tradiciones, en base a nuestra propia forma de cómo fuimos educados en nuestro hogar antes de venir al cristianismo. Y es por eso que de alguna manera los fuimos educando de esa manera, ¿no? Y a la vez también nosotros no teníamos temor a nuestro Dios. Tratábamos de inculcarles ciertos valores, ciertos principios morales: no mientas. Pero cuando alguien nos buscaba, le decíamos: ve y dile que no estoy. Les enseñábamos a mentir, ¿verdad? También a nuestros hijos, que nos vieron haciendo cosas que no eran agradables delante de los ojos de nuestro Dios, ¿no? Y llega un punto en donde ya después nosotros, cuando hemos cambiado, hemos dejado todo, pues le decimos: hijo, no hagas esto. Papá, tú también lo hiciste, ¿verdad? Entonces tenemos que lidiar con eso también, ¿no? Y es por eso que ciertamente nuestros hijos al principio, tal vez en su temprana edad, los fuimos educando en base a nuestra propia cultura, en base a nuestra propia tradición, en base a la forma de cómo fuimos nosotros educados, ¿no? Pero y a veces, hermanos, puede resultar, o puede decir uno: ya es demasiado tarde, ya nosotros venimos al conocimiento del Señor, ya nuestros hijos ya son adolescentes o jovencitos, o ya son grandes, entonces ya no se puede hacer mucho, ¿no? Decía precisamente un hermano nuestro en la fe, creo que era psicólogo también, un hermano que acaba de fallecer, hermano que era de Torreón, ¿cómo se llamaba? Se llama, porque Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Acuérdense. ¿Qué decía nuestro Dios? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacobo y de José. ¿Por qué los nombra? Porque están vivos, ¿okay? Dios es un Dios de vivos, no de muertos, dice. ¿Okay? Entonces, el hermano, ¿cómo se llama? Porque, vaya, está vivo espiritualmente, ¿no? Pero se entiende el punto, ¿no? ¿Okay? ¿Cómo se llama? Jesús Amaya. Ok, Jesús Amaya. Gracias, mi hermana. Híjole,
Creo que dejé allá mi, a ver si funciona este. Sí. Él de alguna manera configuró esto, que cuando la raíz está pequeña, okay, es tiempo de trabajar en él, ¿no? Porque es pequeño. Es tiempo de cultivar, de sembrar la palabra. Porque después, cuando ya está algo, espérame tanto. Cuando ya la persona, estoy tratando de enseñar con peritas y manzanas, no tal parecer, ¿ok? Cuando la persona ya está adulta, hermanos, ¿han escuchado esos proverbios del pueblo, no? Que dicen que árbol que nace torcido, jamás su tronco, pues jamás su rama endereza, ¿no? Árbol que nace torcido, jamás su rama endereza. Y en sí, hermanos, ningún árbol nace torcido. Ningún árbol nace torcido. ¿Ok? Por eso los que saben en cuanto al hecho de sembrar árboles, ¿verdad? Cuando uno siembra el árbol, pues uno le pone un tirante para acá, otro tirante para allá, otro para allá y otro para acá, ¿no? Para que el árbol precisamente se mantenga firme y vaya creciendo derecho. ¿Cómo se les llama a estas cosas? Tirantes, pero que también le dicen guías. Guías. Okay, porque el árbol ciertamente, cuando usted lo deja crecer solo, lo siembra, el árbol ciertamente a veces por el viento, por los aires, por las tormentas, etcétera, se viene inclinando, okay, hacia un lado. Y obviamente ya cuando viene la tempestad o algo, ¡fuas!, se cae. ¿Okay? ¿Por qué? Porque se desarrolló inclinado hacia una posición. Y es por eso que a veces precisamente la importancia de que se vaya derecho es porque la raíz es derecha también. La raíz es derecha. ¿Okay? Entonces, ciertamente se mantiene así. Entonces, ningún árbol nace torcido. Cuando dicen eso, que árbol que nace torcido jamás su rama endereza o su tronco endereza, pues es porque no se trabajó en él. Pero para Dios, hermanos, no hay nada imposible. Entonces, por eso, ¿cómo le podría decir? No importa a qué edad, nosotros también, digámosle así, como árboles, nos desarrollamos, crecimos, no se nos puso atención, no se nos dio una educación correcta en base a la palabra de nuestro Dios, y anduvimos torcidos, anduvimos por la vida bien torcidos, ¿no? No quiere decir que usted iba caminando así torcido, ¿verdad? O para allá y otro para acá, ¿no? ¿Verdad? No significa eso, sino que espiritualmente andamos bien errados, andamos bien perdidos. Llegamos a conocer la palabra de nuestro Dios, se nos confrontó con nuestro propio pecado, se nos enseñó la realidad de nuestra condición delante de nuestro Dios, fuimos compungidos, conocimos la gravedad de todo esto, nos arrepentimos y nos convertimos al Señor, ¿no? Entonces, y obviamente, hermanos, podríamos estar en una manera física, maduros, pero espiritualmente somos niños. Somos niños. Por algo, y este crecimiento, hermanos, espiritual no se da mágicamente. Okay, no se da mágicamente. Hay uno, por ejemplo, que en norte del hermano, del Paracleto, dame poder. Okay, ¿quién es el Paracleto? Una de las deidades es el Espíritu Santo, el Consolador, Paracleto.
del Espíritu Santo. Dame poder. Dame poder. Y no nos ha dado Dios el poder ya. Cuando dice 2 Timoteo 1:7, Dios no nos ha dado el espíritu de cobardía, sino de ¿qué? Poder, amor y dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Pues ya tenemos el poder. La cuestión aquí es precisamente cómo lo usamos precisamente. Cuando el apóstol Pedro dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia nuestro Dios. Pero dice, no quitando las inmundicias de la carne. ¿Qué significa eso? Cuando usted lee la Biblia, ¿lo entiende? Hay cosas que no las entendemos, pero necesitamos analizarlas, investigar o poderlas entender. ¿Cuáles son las inmundicias de la carne? No quitando las inmundicias de la carne, ¿qué son? El pecado. El pecado precisamente. Esas inclinaciones, esas tendencias al pecado. Es un proceso de crecimiento y desarrollo en donde vamos creciendo, vamos madurando precisamente. Pero le decía, tenemos la responsabilidad ahora de educar a nuestros hijos, o al menos, como ya están un poco grandes o ya están adultos, al menos advertirles, entonces, aconsejarles, ¿ok? Para que de esa manera precisamente, hermanos, nosotros ya no tengamos ninguna responsabilidad delante de nuestro Dios. Al menos uno les diga, Dios sabe, hermanos, lo que hicimos. Dios va a saber qué tanto nos esforzamos nosotros en haber tratado de salvar a nuestros hijos. Dios principalmente sabe de cuál fue nuestro trabajo para con ellos. Y decir uno plenamente consciente por palabra, no quedó. Por buen ejemplo, no quedó. Por advertencia, no quedó. Entonces, al menos uno ya no tiene esa responsabilidad con Dios. Dios nos va a decir, tú cumpliste. Uno cumplió. Ya la responsabilidad es completamente de él o de ella. Pero si usted no hace lo que le corresponde como padre, entonces Dios nos va a demandar eso. ¿Qué hiciste con lo que te di? Por eso la importancia, cuando dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, cuando dice en el versículo 4, Efesios capítulo 6 versículo 4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Ok? Criadlos. Cuando precisamente hay otro texto que dice, Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se va a olvidar de él. Es decir, la semilla, la palabra de Dios siempre va a estar en su mente y en su corazón, y su conciencia, cada vez que haga algo malo, le va a estar martillando. Le va a estar martillando. No está bien. No está bien. No está bien. Ok. Y eso, hermanos, tarde que temprano a la larga puede resultar. Ok. Entonces, pero precisamente esa palabra, criarlos, implica instrúyeles, enséñales. ¿Okay? Instruye al niño, es la palabra hanak, que en el hebreo, instrucción. Hanak implica lo que es una enseñanza. ¿Okay? Enséñale. Es en base a ciertamente una instrucción didáctica
con palabra, pero también ilustrativa. ¿Por qué cree que nuestro Dios nos dejó su palabra escrita? Para que nos valemos de ella. Precisamente, toda la enseñanza, hermanos, la tenemos aquí. A veces recurrimos a ejemplos personales o a veces de otras personas, etcétera. ¿Okay? Pero principalmente de la palabra de nuestro Dios. ¿Se acuerdan lo que hablamos el miércoles? ¿Se acuerdan lo que hablamos el miércoles? ¿Cómo, por ejemplo, así rápidamente, cómo evaluaría usted a un hermano, a un predicador que es, ¿cómo le puedo decir? De Biblia. Este predicador, por ejemplo, a mí me han dicho, usted es un predicador de la vieja escuela. ¿Okay? Usted es un predicador de la vieja escuela. ¿Sabe qué significa eso? Que usa la Biblia. Que usa la Biblia. Gloria a Dios por ello, hermanos. ¿Okay? Gloria a Dios por ello. Porque es la palabra de nuestro Dios que nos debe de redarguir, corregir e instruir en justicia. ¿Cómo evalúa usted a una persona? Acuérdense, le decía yo que cuando nos mandaban a predicar a una congregación, nos mandaban con un sobre. ¿Se acuerdan que no sabíamos nada qué significaba ese sobre al principio? Y una de las preguntas decía, ¿cuántos textos bíblicos empleó el hermano en su presentación? Si se decía que nada más 2, hermanos, no sabía cómo nos iba. Nos daban como 20 versículos y de memoria, apréndaselos para el próximo mes. ¿Por qué? Porque querían precisamente que fuéramos predicadores de la palabra de Dios. Por eso usted mismo analíceme a mí también y vea qué tanta Biblia uso, tanto en mis estudios como en mis sermones, para que sea Dios quien hable por la palabra de Dios y no escuchemos mucha argumentación, mucho pensamiento humano, sino que sea Dios a través de su palabra. Por eso, un claro ejemplo de esto, cuando dice, acuérdense que lo que Dios nos pide, Él ya lo hizo. ¿Okay? Debemos de instruirlos, criarlos en disciplina y amonestación. ¿Pero de quién? Del Señor. No conforme a como tú fuiste criado, educado. No conforme a mi padre, como mi padre me enseñó, o como mi madre, o como mi abuelito, como mi abuelita. No. Sino del Señor. Y es por eso que nosotros, como pilares de la casa, tenemos que aprender principalmente de la palabra de Dios. Y nunca es tarde, hermanos. Nunca es tarde para enseñar a nuestros hijos, para tratar de hacer algo por nuestros hijos, para enseñarles de que lo que están haciendo no es correcto delante de Dios. Si usted no lo hace, Dios se lo va a demandar. Dios se lo va a pedir. A veces cuando platico con mis hijos, a veces mi esposa me dice, oye, ¿los invitaste a la iglesia? Ay, como que a veces pone el dedo en la llaga. Ay, no lo hice. Ella me dice. Y una vez me recordó ella, acuérdate del sacerdote Elí. Tiene razón. Es duro. Es duro. Y lo que Dios le dijo al sacerdote Elí, no pidas por ellos. Van a morir. Yo cuando escuché cuando llegué a esa escritura, hermanos, me rompió el corazón. Me rompió el corazón. ¿Qué puedo hacer? Ahí te está diciendo la escritura. Seré un estorbo, al menos. Háblales, diles, ¿okay? Que no están obrando correctamente, pero conforme a la palabra de nuestro Dios. Mire, en Lucas capítulo 2, versículo 40, ¿cómo fue la vida de nuestro Señor Jesucristo siendo niño? Lucas capítulo 2, versículo 40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba ¿de qué? De sabiduría. Y la gracia de Dios, dice, era sobre él. La gracia de Dios era sobre él. El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría.
Adquiría la sabiduría de nuestro Dios. Versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Es decir, cuando era niño y después aún cuando ya era joven. Todavía dice, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Realmente, hermanos nuestros, uno diría, pues es el Hijo de Dios. Sí, pero fue también 100% humano. Él también tuvo que educarse, tuvo que instruirse, tuvo que aprender de la palabra de nuestro Dios. ¿Y quién lo hacía? ¿Quién cree que lo hacía? Sus padres. Sus padres. Aunque José, hermanos, después de que dice, ya nada se sabe de él. Será bueno investigar, ¿no? A José. Pero una vez que José, hermano, recibió la revelación de parte de ¿quién fue este arcángel? Gabriel, ¿ok? Lo que le dijo lo que estaba pasando con María. Él ya había decidido dejarla, no infamarla, es decir, no acusarla falsamente. No sabía lo que estaba pasando. Y es por eso que la quiso dejar en secreto. Pero una vez que supo lo que estaba pasando, inmediatamente estuvo con ella. Y dice en la escritura que no la conoció hasta que dio a luz a Jesús. Respetó todo su embarazo. Y una vez que pasó el periodo y todo, como esposos, la conoció. El término conocer, hermanos, implica en la forma sexual. Y es por eso que tuvo hermanos después. ¿Okay? Usted lo puede confirmar en la cita de Juan capítulo 7 y versículo 3, cuando dice, por eso sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces, dice, porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo. Y el apóstol Juan nos dice la razón por la cual le decían eso. Dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Ni aun sus hermanos creían en él. Pero precisamente, hermanos, al Señor, desde muy temprana edad, se empezó a interesar. Acordémonos que la base principal de toda la educación de los niños, hermanos, era conforme a la palabra de nuestro Dios. Y es por eso que la educación a nuestros hijos principia en nuestro hogar, no en la iglesia, o no con la iglesia más bien, no aquí, ni tan mucho menos en las escuelas públicas, en el hogar, ¿ok? Ahí tenemos que instruirles conforme a la palabra de nuestro Dios. Por eso es que también todos nosotros tenemos que estar preparados para que ellos también, hermanos, en el momento en que escuchen algo que no es de acuerdo, ellos también puedan valerse de ese conocimiento de nuestro Dios y se puedan defender. De eso vamos a hablar ahorita, precisamente también de los enemigos, teniendo muy en claro. Acuérdense lo que decía Oseas 4:6: mi pueblo fue llevado en cautiverio porque le faltó conocimiento. Okay. Le faltó conocimiento, le faltó ciencia, le faltó entendimiento. Okay. Y pagaron seriamente las consecuencias. Más adelante, Oseas dice en Oseas 4:11: fornicación, vino y mosto quitan el buen juicio. Por eso, hermanos, qué importante es que también nosotros inculquemos a nuestros hijos en el temor a nuestro Dios, pero que también nosotros nos preocupemos por nuestra instrucción, por nuestra enseñanza. Conocer, hermanos, cómo nosotros podemos también estudiar la Biblia para darle, oye papá, oye mamá, fíjate que no entiendo esto, me dijeron que esto en la escuela, que el mundo se creó con el Big Bang y todo eso, y cómo demostrarles que no fue así. ¿Cómo demostrarles? Usted, ¿cómo lo va a hacer? Espérame, déjame, le digo al hermano para que nos dé una clase de esto. No, hermanos, usted es su principal maestro, usted es su principal maestra, usted es la que le debe de enseñar.
Aún todavía, como le decía, ya estando adulto o ya estando grandes. Oye, papá, ¿qué piensas de esto? ¿Qué piensas de aquello? Mira, yo no te voy a decir qué es lo que yo pienso, qué es lo que yo creo. Yo te voy a decir más que todo qué es lo que dice Dios. ¿Qué es lo que dice Dios? Usted siempre la Biblia, ¿sí? ¿Por qué? Porque qué mejor sabiduría que la que viene de lo alto, de nuestro Dios. Y es por eso que es muy importante, hermanos, que aún ciertamente, estando nuestros hijos ya grandes, hermanos, todavía le demos consejos a nuestro Dios. Sé que es difícil, hermanos. Yo créalo, en lo personal, yo admiro enormemente. Por ejemplo, yo veo, no sé si ustedes conozcan a nuestro hermano Arsenio Barrientos, de Ciudad Acuña, y él tiene sus hijos, tiene 4, y todos son cristianos. Uno de ellos, Hiram, estudiante de la escuela de predicación. Su hijo, el mayor, Hiram Jr., es el maestro de los jóvenes en la congregación. El otro hermano se está preparando en lo secular, pero también no deja de asistir allá en Torreón. Okay. Y yo veo a sus hijos, hermanos, consagrados a la iglesia del Señor. Y uno dice, híjole, ¿y por qué los míos no? Y es que, por eso cuando dicen, cuando te metes a las patadas con Sansón, él también te va a dar de patadas. Yo le he pegado, bueno, Dios a través de un siervo le ha pegado duro a Satanás. Le hemos arrebatado como 7 almas aquí. ¿Y qué ha dicho el diablo? ¿Con qué esas tenemos? Pues ahí te voy. Yo te voy a pegar donde más te duele. Y se va con nuestros hijos, mi hermanita. Eso es duro. Es duro. Por eso no permitamos, hermanos, que Satanás convierta nuestro hogar en una sinagoga de Satanás. No lo permitamos. Ahorita, si los tenemos pequeños o más o menos antes, trabajemos duro en ellos, porque es el tiempo. El árbol está pequeño, es el tiempo de sembrar. Ya cuando estén grandes, ya va a ser muy difícil, mas no imposible, porque para Dios no hay nada imposible, hermanos. ¿A qué edad vino usted conociendo el Evangelio? ¿A qué edad? Tal vez decía nuestro hermanito, llegamos aquí bien aporreados, ¿verdad? Llegamos aquí bien mal, pero el Señor nos rescató de todo eso. Gloria a Dios por ello. Por eso, hermanos, el siguiente punto que vamos a tratar, acuérdense, es muy importante su preparación en cuanto a la palabra de nuestro Dios, para que esté preparado para instruir también a sus hijos. Termino con esta cita. Acuérdese de lo que dice 2 Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y toda buena obra, hermano, debe de empezar ¿en dónde? En casa, mi hermano, exacto. ¿Okay? Entonces hay que prepararnos para ello, para cumplir con el propósito de nuestro Dios. Y de esa manera, hermanos, poder salvaguardar tanto nuestro hogar, tanto a nosotros mismos como a nuestros propios hijos también. Porque aquí viene lo que es otro. ¿Okay? ¿Cómo podemos salvaguardar bien a nuestro hogar? Teniendo bien en claro quiénes son nuestros enemigos. Teniendo bien en claro quiénes son nuestros principales enemigos. En Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 13, hermano, dice la escritura así. Efesios capítulo 10. Efesios 10. Usted viera cómo tengo yo mi Biblia. Efesios 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esa palabra fortaleceos, hermanos, que en el griego es
en dunamo, háganse poderosos, fuerza, poder, en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué, Pablo? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Insidias, dice en otra versión. ¿Quién tiene la versión de la Reina, la versión de las Américas? ¿Cómo dice la tuya, Ali? Dice, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Exactamente, eso es lo que significa artimañas. ¿Ok? Artimañas, arte. ¿Ok? De hecho, esa palabra, déjame ver si la tengo aquí. Artimañas es la astucia de engañar. Eso es lo que significa artimaña, la astucia de engañar. ¿Okay? Luego dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. ¿Qué significa eso? Exactamente, hermano. Nuestra lucha no es contra la humanidad, no es contra ningún ser humano. Entonces, ¿contra quién? Sino contra principados y potestades. Me estoy acordando de ese lenguaje llamado posiblemente llamado lenguaje elipsis, elipsis. Okay, que es la ciencia que omite una palabra. Por ejemplo, cuando este joven rico llegó al Señor, hay otra, en la otra cita dice, maestro, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Conoce los mandamientos. Y él le dijo, todo esto los he guardado en mi juventud. Conoce los mandamientos, dice. ¿A cuáles? ¿A cuáles mandamientos? ¿Qué fue lo que omitió? ¿Qué fue lo que no se dice ahí? ¿Conoce los mandamientos de quién? De Dios. Se omite. No se pronuncia eso, los mandamientos de Dios. Ok, ese es un elipsis que omite ciertas palabras. Por ejemplo, aquí podríamos decir así, porque no solo tenemos lucha contra carne y sangre. ¿Se da cuenta? Porque no solo tenemos lucha contra carne y sangre, sino también contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fíjese que no lo había considerado yo hasta ahorita que lo estoy leyendo esto. ¿Verdad? Ahí. Y ciertamente, hermanos, porque a veces cuando el hombre se deja cautivar por el pecado, se convierte en una arma. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero principalmente, ¿verdad? Nuestra lucha es contra, dice, gobernadores de las tinieblas, contra principados, es decir, príncipes, contra potestades, autoridades, contra los gobernadores de las tinieblas. ¿Cómo es que el mismo Satanás, hermanos, tiene también su propio ejército? Tiene su propio ejército. ¿Ok? Nuestra lucha es principalmente contra el diablo. ¿Se acuerdan que decíamos diablo? ¿Qué significa? El acusador. ¿Ok? Y ¿cómo se le decía también? El acusador y el calumniador. Adversario, bueno, el adversario es Satanás, Satán, ok, pero calumniador y acusador y otra vez se me olvidó la palabra, calumniador, ok, es nuestra lucha contra él, ok, el cual quiere precisamente llevarnos en cautividad al pecado, en cautiverio al pecado. Por ejemplo, Santiago dice, bienaventurado aquel que soporta la tentación. Santiago capítulo 1 versículo 12. Santiago 1 versículo 12.
Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado. Y aquí hay algo bien importante. ¿Sabe por qué Dios no puede ser tentado, hermanos? Ahí le van 3 razones. Dios es dueño de su voluntad. Dios es voluntad. Dios es dueño de su naturaleza. Dios es dueño de su propio juicio. No queremos ser tentados. ¿Dónde principia? ¿Por qué cree que Dios nos ha dado, si Dios nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder, dominio? ¿Quién escuchó historietas de un superhéroe mexicano que se llamaba Calimán? ¿Verdad? ¿Qué le decía Calimán a Solín? Serenidad y paciencia, mi pequeño Solín. Recuerda que quien domina la mente, lo domina todo. ¿De dónde sacaron eso? Bueno, un chiscarrillo, no algo así de volada, ¿ok? Pero volvamos al punto. Dice, ¿dónde estoy? No puede ser tentado, ¿ok? Por el mal, ni él tienta a nadie. Es decir, él nunca te va a provocar a hacer lo malo, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Una vez entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz a la muerte. ¿Ok? Entonces, a donde nos quiere llevar, precisamente, llevarnos cautivos al pecado y como consecuencia a la muerte. Hermano David. En este punto también, ¿verdad? Para completar un poquito. ¿Ahí? Tiene que ver pruebas y tiene que ver tentación. ¿Cierto? Pero no de parte de Dios, ¿verdad? Como dice. Ajá. Porque si no hay pruebas y no hay tentación, entonces no va a haber bendición de Dios. Podemos pasar una vida cristiana y decir, bueno, pues yo no tengo pruebas, no tengo tentación, me la llevo tranquilo, voy a ir al cielo. No, no es así. Porque si no hay pruebas y no hay tentación, Ajá. entonces no vas a obtener la bendición de Dios. O sea, es lo que viene. En parte. Tiene que haber un examen. Sí, de hecho la vida misma, ciertamente, hermanos, se va a encargar de ello. En poner una cosa es de que la prueba y la tentación venga a usted, y otra cosa es que usted vayamos a ello. Tengamos cuidado. Por eso Santiago que nos aconseja. A veces cuando uno va a un concierto o un baile, algo así, ¿a qué se va a exponer usted? ¿Qué es lo que va a ver usted? No buscar las pruebas, ¿verdad? A eso me refiero, de no vayas. Si viene algo, huye, corre, sal de ahí rápidamente. Ajá. O sea, es lo que dice, aléjate. Sí. Pero de que van a venir, por causa de otras personas, Ajá. van a venir. O sea, sí. Ciertamente. A veces uno como familia, uno tiene que socializar con la familia, hermanos. Y uno se va a encontrar con situaciones así, precisamente de que toman, fuman y todo eso, ¿no? Sí, hermano, entonces, pero por eso Dios nos advierte, ¿verdad? Por ejemplo, si uno no quiere ganar la familia, a veces uno tiene que asistir a ciertas las fiestas que ellos tienen, pero manteniéndote, que empiezan con sus cosas, uno mire, pero váyase, sí, para que ellos se den cuenta que uno no está de acuerdo con lo que van a hacer. Ajá. Por eso la actitud de uno mismo es un testimonio. Amén. En el sentido de que uno no vive como ellos. Permítame, mi hermano. Hermano Javier. Bueno, más que diferenciar prueba y tentación, porque no es lo mismo, y la prueba es por decir cosas de la vida, y la tentación es algo que uno está buscando, que entra en la cabeza
Sí. Es lo que nos dice la Biblia. Sí, exacto. Por eso decíamos, ¿no? hay que tener mucho cuidado. De hecho, el apóstol Pedro dice, aún ahí Santiago, cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de justicia. Pero cuando dice bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, es decir, tiene que ver, ciertamente. ¿Ok? Entonces, en sí, cuando eres puesto bajo tentación, estás en prueba. ¿Ok? Estás en prueba. Nuestro Señor Jesucristo, cuando Él fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, pasó 40 días y 40 noches. No comió, tomó agua, pero no comió. El ayuno de él fue de no comer. Y vino a Satanás y le dijo, para tentarle, dice, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en paz. Lo estaba poniendo ¿a qué? A prueba. ¿Ok? Cuando los judíos trajeron a aquella mujer que había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, para probarle también. ¿Ok? Moisés dice que cuando las mujeres son sorprendidas en el acto mismo del adulterio, debemos de apedrearles. ¿Tú qué dices? Y era un error. Era ahí un plan con maña. Querían que el Señor se equivocara. La ley no decía eso. Bueno, sí decía, pero que a los dos, no a uno. ¿Okay? Pero el punto es precisamente, el punto de que Él los quiere llevar al pecado precisamente. Y se vale principalmente de la mentira. Se vale de la mentira. En el sentido de que Él tergiversa. Y mire que conoce la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando en el huerto del Edén, cuando Satanás dice que era el animal más astuta, se imagina, más inteligente, más sagaz, vino con la mujer. Él le dijo, con que Dios ha dicho que todos los árboles del huerto no podréis comer. ¿Quién le dijo eso a Satanás? ¿Quién? Realmente el mandamiento de Dios era: de todos los árboles puedes comer, el que está en medio no comas de él, porque el día que comas morirás. ¿Y cómo es que Satanás, hermanos, usa hasta cierto punto la palabra tergiversar? Déjeme decirle así rápidamente. Significa manipular, significa trastocar. Eso literalmente significa trastocar, ¿ok? Para cambiarle un sentido a la palabra. Esa palabra la encontramos, por ejemplo, en 2 de Pedro, capítulo 3, okay, versículo 16. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Dice: casi en todas sus epístolas, hablando de Pablo, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes. Cuando habla de los indoctos, hermanos, es de personas inmaduras, ¿ok? Maduras y que no son fieles, inconstantes, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen como también las escrituras para su propia perdición. Ahí la palabra tuercen, hermanos, que en el griego es streblo, ¿ok? Implica precisamente lo que es dar una interpretación forzada, que es lo que básicamente significa tergiversar, lo que es trastocar, manipularla. Ahí con Eva, ¿qué fue que lo dijo? Aunque Dios ha dicho que de todos los árboles del huerto no comeréis de ellos. ¿Y qué fue lo que le dijo Eva? No, de todos los árboles podemos comer, el que está al medio no comeremos de él, porque el día que comamos moriremos. ¿Y qué fue lo que le dijo el diablo? No vas a morir. Pero démonos cuenta, las primeras palabras de Satanás: con que Dios ha dicho que de todos los árboles del huerto no podéis comer. ¿Cómo es que escuchó? ¿Cómo es que escuchó? ¿Se da cuenta? ¿Cómo es que este ser maligno conoce la palabra de Dios? Otro ejemplo. Mire, vaya conmigo
en Mateo capítulo 4, precisamente en la tentación del Señor, o en la prueba del Señor, Mateo 4, versículo 5, Mateo 4, versículo 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece con piedra. Así dice la Escritura, hermanos. Así dice completamente la Escritura. Lo que está haciendo el diablo precisamente está mal usando dos textos bíblicos para darle otro sentido a la Escritura. ¿Ok? Ahí usted en su Biblia tiene algunas indicaciones. Salmos 91, versículo 11. Y Salmo 91, versículo 12. Esos fueron los textos que él tergiversó, torciendo las Escrituras para darle otro sentido, para enseñarte algo que no es correcto. Eva, una vez que escuchó eso y que escuchó que Dios mintió, o sea, Dios te mintió, Dios no quiere que sean como Él, conociendo el bien y el mal. Antes Eva ni siquiera volteaba a ver ese fruto, tal vez. Pero una vez que supo eso, y una vez que supo que sí podía tocarlo y comerlo, volteó a verlo y cambió por completo. ¿Cómo lo vio entonces? Codiciable, agradable. Hay textos, hermanos, como le estoy diciendo, Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Mateo, Mateo capítulo 4, versículo 5. Ya van dos. Efesios 4, versículo del 11 al, ¿qué? Al 14. Y segunda de Pedro, decíamos, capítulo 3 y versículo, ¿qué era? Del 14, más bien, del 14 al 18. Cuando dice que tuerce las Escrituras, indoctos e inconstantes que tuercen. Mire, y hay más textos, hermanos, pero creo yo que Génesis capítulo que dijimos 3, versículo del 1 al 6. 1, 2, 3, 4 textos que nos advierten de cómo es que Satanás, hermanos, se vale aún de la misma Biblia para engañarnos, ¿ok? Para llevarnos cautivos al pecado. Él se vale de la mentira. Ahora, una cosa muy importante, hermanos. Ciertamente el mundo está lleno, hermanos, de personas, de falsos profetas, de falsos maestros que utilizan la Biblia. Por ejemplo, en la enseñanza que estábamos hablando a la mañana de este hombre rico, algunos dicen, mira, lo que le pidió el Señor a este hombre, vende lo que tienes, o repártelo entre los pobres. Yo soy pobre. Aquí en la iglesia tenemos muchos pobres. Vende parte de tus propiedades y tráelo aquí a la iglesia. Puede darlo como un, ¿qué? Una ofrenda de amor. Y se valen de eso, ¿ok? Para despojar a la gente de sus riquezas o de poco dinero, etcétera. ¿Ok? Precisamente, decíamos, lo que vamos a estar hablando de esto, se vale de la mentira. Se vale de la mentira, tergiversando la palabra de nuestro Dios. Se vale de las concupiscencias también. Se vale de la perversa influencia de este mundo. Influencia que aún todavía, hermanos, está asociada con lo que es ¿cómo se le dice esta palabra? Sugestión. Una sugestión. A veces, hermanos, el proceso es, por ejemplo, cuando usted le recomienda a alguna persona, oye, fíjate que me probé esto y, oye, me ayudó bastante bien.
de veras, sí, no, fíjate que así, allá, me sentí bien acá, y que esto y que el otro y aquello, y qué bárbaro. No, pues ya uno se va con eso, ¿verdad? Oye, pues sería bueno probar. Y luego después usted lo platica con otra persona, le dice, oye, fíjate que me platicaron de esto. No, ten mucho cuidado porque también provoca esto y que aquello y que el otro. Y ya no sabes qué hacer. Entonces ya estás en una sugestión dividida, si lo haces o no lo haces. De eso vamos a estar hablando después. Pero precisamente se vale la mentira, se vale las concupiscencias, se vale de la perversa influencia de este mundo y se vale de hombres perversos. Dios mediante vamos a estar tocando estos puntos, ¿ok? Aún se vale de la tecnología, se vale de la ciencia y más y más y más y más. Hay que conocer. Ya se me acabó el tiempo, hermanos. Dios les bendiga grandemente, hermanos.